Hermanos, hoy nos corresponde analizar los versículos 32 y 33 del texto que hemos leído. Quise leer desde el versículo 25 para que pudiéramos tener el contexto completo de lo que se viene narrando en el discurso del aposento alto de nuestro Señor Jesús. Nosotros sabemos que desde el capítulo 13 el Salvador está hablando con sus discípulos, está dando este discurso de despedida con sus discípulos. Y estos dos versículos corresponden a la conclusión de este discurso del aposento alto. Jesús le está dando las instrucciones finales a sus discípulos previo a ir a la cruz, previo a su partida. Él les había anunciado a sus discípulos que había llegado la hora de partir de este mundo al Padre. La cruz se encuentra solo a un paso. Ha llegado el momento de que Jesús beba la copa de la ira de Dios. Ha llegado el momento en que la justicia de Dios tiene que ser satisfecha. Ha llegado el momento en que el perdón tiene que ser obtenido por medio de nuestro Salvador. Dentro de una hora probablemente a Jesús lo iban a arrestar en el huerto de Getsemaní. Más adelante iba a ser juzgado y finalmente crucificado en una cruz, y estos sus discípulos lo iban a presenciar. Por eso Jesús está empeñado en consolar a sus discípulos, dándole estas palabras de victoria. El plan eterno de Dios se iba a concretar en la cruz del Calvario. Cristo iba a morir por los pecados de su pueblo. El clímax del plan redentor de Dios estaba llegando a su punto más alto, hermanos, en la cruz. Y la maldad del hombre estaba llegando a su punto más bajo también, en la cruz. Es por eso que Jesús quiere consolar a sus discípulos y les dice que a pesar de que Él va a ser arrestado, a pesar de que Él va a ser juzgado, a pesar de que Él va a ser condenado a la cruz y que Él va a morir como un criminal crucificado en una cruz, Él realmente estaba venciendo a través del sufrimiento. Note, hermano, que dije a través del sufrimiento. Jesús, por medio del sufrimiento, estaba abriendo el camino de la victoria de su pueblo. Pero antes de hablar de la victoria, hermanos, de nuestro Señor, Jesús comienza a confrontar los corazones de sus discípulos. Y eso es lo que vemos en el versículo 32. Porque ellos han caído en una peligrosa autoconfianza. La autoconfianza es peligrosa para los discípulos y es peligrosa para nosotros también, hermanos. Por eso vamos a abordar este pasaje en base a dos puntos principales, en forma de contraste, para que puedan irme siguiendo. El primer punto será el contraste entre Cristo y los discípulos, o el contraste entre la confianza de Cristo y la autoconfianza de los discípulos, que eso es en el versículo 32. Y en segundo lugar, el contraste entre las aflicciones del mundo y la victoria de nuestro Salvador, en el versículo 33. Entonces veamos el contraste entre Cristo y los discípulos. Dice el texto: he aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Podemos preguntarnos, hermanos, ¿por qué Jesús le dice palabras tan tristes a sus discípulos? Ustedes me van a abandonar, ustedes me van a dejar solo. ¿Cuál es el motivo de que Jesús les comience a decir esta palabra a los discípulos? El motivo es que ellos habían caído en una peligrosa autoconfianza, hermanos. Si pueden recordar la predicación de hace 2 semanas del pastor Miguel, que se titulaba El entendimiento espiritual, ustedes podrán recordar que el pastor destacó ahí el pobre entendimiento espiritual de los discípulos. El entendimiento de estos discípulos de las palabras del Señor Jesús era sumamente superficial. Ellos entendían muy poco de lo que Jesús estaba diciendo. Pero sin embargo, aun cuando ellos entienden poco de lo que Jesús decía, ellos presumen entenderle. Y eso es lo que leímos en el versículo 30. Ellos le dijeron: ahora entendemos que sabes todas las cosas, ahora creemos que has salido de Dios. Y ciertamente estas palabras eran reales. La doctrina que estaba saliendo de sus bocas era verdad. Ellos tenían fe verdadera, pero era una fe superficial, porque Jesús no estaba hablando de estos temas. Entonces ellos muestran la superficialidad de su fe. Jesús les había dicho: viene la hora en que yo les declararé claramente al Padre.
Viene la hora cuando el Espíritu Santo viniera a la tierra, donde ustedes entenderán claramente mis palabras. Pero estos discípulos le dicen al Señor, pero Señor, esa hora ya llegó. Nosotros ahora entendemos. Nosotros ahora creemos. Yo no necesito esperar a que llegue el Espíritu Santo porque ya entendemos lo que estás diciendo. Ahí se manifiesta la autoconfianza de estos discípulos. Y es por eso que Jesús dice estas palabras del versículo 32. He aquí la hora viene y ha venido ya, en que todos vosotros seréis esparcidos y me dejaréis solo. Jesús antes de estas palabras le hace la pregunta escudriñadora. ¿Ahora creéis? ¿Verdaderamente ahora creéis? ¿De verdad? Bueno, vamos a probarlo. Eso es lo que está diciendo el Señor. Vamos a probar la profundidad de sus convicciones. Vamos a probar si verdaderamente han entendido lo que yo he estado diciendo. Vamos a probar si de verdad ahora entienden y ahora creen que yo he salido de Dios. La prueba viene a sus vidas. Ahora ustedes van a tener la oportunidad de comprobarme sus convicciones. La oportunidad de comprobar si verdaderamente estaban cimentados en la doctrina que decían creer. Eso es lo que Jesús comienza a hacer y Él confronta esta autoconfianza al anunciarles una negación grupal. Por eso les dice, he aquí todos vosotros me dejarán solo. Esta es una negación quizás no a la manera de Pedro, que lo negó de forma verbal, pero todos le negaron en acto, todos le negaron en hecho. Todos ellos abandonarían al Señor, aunque le habían reconocido como aquel que había salido de Dios. Le habían reconocido como aquel que sabía todas las cosas. Ellos le iban a abandonar. Ellos serían esparcidos cada uno por su lado. El texto griego dice cada uno a sus propios quehaceres, cada uno a sus propios hogares, a sus propios negocios. Ellos volverían a su antigua vida cuando vieran al Maestro crucificado. Era una prueba tan grande para sus vidas que les impactaría de forma profunda, a tal punto que ellos perderían toda esperanza y luego les vemos nuevamente regresando a las redes, regresando a pescar, regresando a su antigua vida. En Marcos capítulo 14, versículo 27, vemos que Jesús al principio de este discurso ya les había dicho a estos discípulos, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Hermanos, aun cuando estos discípulos pudieron reconocer verdaderamente quién era Cristo, aquel que había salido de Dios, aquel que sabía todas las cosas, ellos le iban a abandonar. A pesar de que ellos dijeran que ahora lo entendían, que ahora lo creían, ellos abandonaron al pastor cuando la espada se levantó contra él. Las ovejas fueron dispersadas. Ellos negaron al Señor. Ellos negaron al Señor. Y hermanos, esto nos demuestra que la verdadera medida de la fe de los discípulos y la verdadera medida de la fe de nosotros no se ve manifestada en el tiempo de paz. Se ve manifestada en el fuego de la prueba, hermanos. El valor de un fiel soldado no se presenta, no se manifiesta cuando el soldado está en el campo de entrenamiento. No se presenta cuando todo está en paz, sino que se presenta en el fulgor de la batalla. En el frente de la batalla, el buen soldado puede presentar y manifestar su verdadero valor. Por lo tanto, es en el fuego de la prueba en que estos discípulos y nosotros podemos manifestar aquello de lo que realmente estamos hechos. Por lo tanto, hermanos, Jesús les anuncia la prueba de su fe. Y la prueba, hermanos, manifiesta de qué está hecho nuestro corazón. ¿Dónde está puesta la confianza de nuestro corazón? Si nosotros realmente estamos cimentados en Cristo. Si realmente estamos permaneciendo en la vid verdadera. La prueba escudriña el corazón y nos muestra realmente dónde está nuestra confianza. Dónde está nuestra fe. Y hermanos, nosotros también tenemos que preguntarnos, ¿dónde está nuestra fe? ¿Dónde está puesta nuestra confianza? Porque hay muchos cristianos que sirven a Dios en base a sus propias fuerzas. Hay muchos cristianos que sirven a Dios sin tener en cuenta la palabra de Dios.
Hay muchos cristianos que sirven a Dios sin orar, sin el motor de la vida espiritual. ¿Cómo es posible que esto se dé en una iglesia donde hay redimidos? ¿Cómo es posible que los cristianos intenten hacer la obra de Dios sin Dios? Y eso pasa en muchas iglesias. El gran problema de estos discípulos y el gran problema de muchos cristianos hoy es que no conocen su propio corazón. J.C. Riley decía, desconocían estos discípulos qué podían llegar a hacer sometidos a la presión del temor al hombre y de una fuerte tentación. Ellos no habían evaluado con precisión la debilidad de la carne, el poder del diablo, la precariedad de sus propias determinaciones y la superficialidad de su fe. Ellos no habían hecho un cálculo correcto, hermanos. Ellos no habían considerado el factor de que su propio corazón tenía corrupción, de que su propio corazón tenía pecado. Ellos se envalentonaron. Ellos fueron presuntuosos al hablar de la verdad de nuestro Señor. Y esto sucede también hoy. Muchos cristianos desconocen la verdad de que sus corazones están corrompidos. Hermanos, muchos cristianos, incluso hay algunos entre nosotros que no creen en la doctrina de la depravación total humana. Hay muchos entre nosotros que no creen en la doctrina de la depravación total. Y esto no porque no lo confiesen con su boca, hermanos, sino porque nunca desconfían de su propio corazón, sino porque nunca examinan sus propias intenciones, sus propias motivaciones. La teoría de la doctrina está en sus bocas, está en sus mentes, pero nunca examinan el pecado, la maldad de su propio corazón. Nunca hacen caso a las advertencias de la Escritura, que claramente dice que debemos examinar el corazón, que debemos probarnos a nosotros mismos si estamos en la fe. El mismo Señor Jesucristo nos decía, velad y orad para que no entréis en tentación. Jeremías nos dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Perverso, ¿quién lo conocerá? Y uno de los deberes principales del cristiano, hermanos, es no hacer caso omiso a estas advertencias, es conocer su propio corazón. Por lo tanto, hermanos, si tú profesas tener un entendimiento profundo de la teología, si profesas tener un entendimiento profundo de la doctrina cristiana, si te paseas por todos los temas de la teología sistemática, si te paseas por todos los siglos de la teología histórica, pero si no conoces tu propio corazón, si no conoces tu propio pecado, la propia maldad que hay en ti, probablemente seas solo una biblioteca andante. Puedes tener una mente muy afilada, una mente muy preparada en términos académicos, pero tu alma está empolvada. Tu alma está totalmente empolvada. Eso no es suficiente, hermanos, para presentarnos delante de Dios. Para servir a Dios con un verdadero corazón es necesario examinarlo primeramente. Es necesario conocer lo que hay dentro del corazón. Calvino decía que la suma de nuestra sabiduría, la que verdaderamente puede ser tenida como sabiduría, consiste en dos puntos principales. Primero, el conocimiento de Dios y en segundo lugar, el conocimiento de uno mismo. El conocimiento del propio corazón. Porque al conocer nosotros profundamente a Dios, al conocer realmente también la maldad de nuestro propio pecado, eso nos va a llevar inevitablemente a descansar en Dios. Porque veré que en mi propio corazón no hay nada digno de confianza. En mi propio corazón no hay nada digno de lo que yo me aferre, de lo que yo confíe, porque mi propio corazón es engañoso. Pero en Dios todo es confiable. Dios es el único digno de confianza. Cuando yo conozca mi propio corazón, la reacción natural que voy a tener es aferrarme a Dios. Es aferrarme a Dios y descansar únicamente en Él. El error de estos discípulos fue creer que porque confesaron una verdad teológica con sus bocas, ellos estaban firmes. Pero ellos realmente no estaban firmes. Por lo tanto, hermanos, debemos preguntarnos, ¿hay alguno de nosotros acá que simplemente porque confiesa ciertas verdades teológicas se siente firme? La Escritura dice, el que crea estar firme, el que piense estar firme, mire
que no caiga. Por eso es necesario, hermanos, que cada uno de nosotros atienda su propio corazón. Porque aquí todos parecemos cristianos. Aquí todos nos vemos como cristianos, como santos. Pero ¿realmente examinamos el corazón? ¿Realmente probamos nuestras intenciones? ¿Te has preguntado dónde tienes puesta tu confianza? ¿En qué estás descansando? ¿Dónde está tu mirada? Si estás sirviendo a Dios en tus propias expensas, bajo tu propia fuerza, descansando en tu propio brazo carnal, descansando en simplemente tu conocimiento teórico de Dios, ¿en qué estás poniendo tu confianza? Hermanos, la vida cristiana es sobrenatural. No podemos reducirla al intelectualismo. No podemos reducirla simplemente a un conocimiento teórico de Dios. La vida cristiana es poder de Dios actuando a través del cristiano. Y si esa realidad no la tengo consciente en mi vida, yo jamás voy a buscar a Dios para sentir y vivir y descansar en el poder de Dios. Lo único que voy a hacer es descansar en mis propias fuerzas. ¿Por qué te cansas al buscar a Dios? ¿Por qué te cansas al servir a Dios? Porque no descansas en el poder de Dios. Debemos aprender a velar sobre nuestros propios corazones, hermanos. El apóstol Pablo les decía a los corintios: examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Estos discípulos cayeron, dejaron, abandonaron al Señor, le negaron porque no conocían su propio corazón. Ellos eran presuntuosos. Y esa actitud de los discípulos, hermanos, se contrasta con la actitud de nuestro Señor Jesucristo. El Señor no solamente confrontó la autoconfianza de sus discípulos, sino que ahora Él comienza a redirigirla. El Señor no deja simplemente abatido a sus discípulos con esta confrontación. Él quiere redirigir su confianza en base a su propio ejemplo. Por eso Jesús le dice a estos discípulos: mas no estoy solo. Mi confianza es que no estoy solo. El Padre está conmigo. Cuando la confianza de estos discípulos estaba puesta en ellos mismos, la confianza de Cristo de cara a la cruz, de cara a su arresto, de cara a su juicio injusto, estaba puesta en el Padre. Y el Padre estuvo con Jesús siempre, hermanos. Vemos que el Padre estuvo con Jesús a lo largo de su ministerio. En Juan capítulo 8, versículo 29, Jesús le decía a los fariseos que estaban enfrente de él: porque el que me envió, el Padre, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Esa era la convicción de Jesús. El Padre estaba con él porque él hacía siempre lo que le agradaba al Padre. Por eso el Padre estuvo con él a lo largo de su ministerio. De hecho, el mismo Padre había dado testimonio al principio de su ministerio respecto a Jesús: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Y más adelante, casi finalizando su ministerio, nuevamente lo hace: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él obedeced en la transfiguración. El Padre estaba con Cristo y Jesús confiaba completamente en el Padre. Pero el Padre no solamente estuvo con Él a lo largo de su ministerio, sino que el Padre fue juntamente con Él a la cruz. El Padre acompañó a Cristo a la cruz. Jesús había propuesto vencer y Él iba a vencer. Jesús había propuesto el ser fiel a Dios y Él iba a ser fiel a Dios, obedeciéndole hasta la muerte. Él se propuso salvar y Él va a salvar. Y eso es lo que nos muestra Isaías capítulo 50, versículos 6 y 7. Jesús dice: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. ¿Cómo es posible que Jesús tuviera el valor, que tuviera la confianza de poder presentar su propio cuerpo a los heridores, a los que mesaban su barba, a someterse a tal vergüenza, a tal humillación? Ahí lo responde el texto: porque Jehová el Señor me ayudará, no seré avergonzado.
Por eso puse mi rostro como un pedernal, dice el Señor, y sé que no seré avergonzado. Cristo puso su rostro como un pedernal. Él fijó su objetivo en la cruz del Calvario. Él miró el gozo que estaba puesto delante de él y fue a la cruz. Él puso esa firme determinación en su corazón de obedecer al Padre, aún al derramar su propia vida. Cristo es el campeón de nuestra salvación y Él afirmó su rostro y fue a la cruz para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Y Él lo hizo porque, como dice este texto, el Padre está conmigo. Esa fue la firme convicción de Jesús. El Padre fue y la acompañó a la cruz, como Abraham cuando iba juntamente con Isaac subiendo al monte Moriah para ofrecerlo como un sacrificio al joven. De la misma manera el Padre subió juntamente con Jesús al monte Gólgota para ofrecerlo como propiciación por nuestros pecados. El Padre subió juntamente con Cristo al monte y lo ofreció allí como propiciación por nuestros pecados. Pero sin embargo, hermanos, nosotros conocemos que hubo un momento en la cruz donde el Padre tuvo que abandonar a nuestro Señor Jesús. Cristo en la cruz, cuando Él fue hecho pecado por nosotros, cuando Él fue hecho maldición en nuestro lugar, como dice Gálatas capítulo 3, el Padre tuvo que abandonarlo, el Padre tuvo que desampararlo. Él sufrió el terrible desamparo que nosotros merecíamos sufrir. Por eso Cristo en la cruz dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nosotros no seremos desamparados jamás porque Él fue desamparado por nosotros. Hermanos, Él compró nuestro perdón a un precio muy alto. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Él compró la paz para nosotros, la paz con Dios, la reconciliación con Dios, por medio de que Él se hiciera enemigo de Dios. Y en todo ese proceso, hermanos, en la culminación de su obra redentora, Cristo tenía toda su confianza puesta en el Padre, en la cruz. Cuando Él estaba exhalando su último aliento, aún así Él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cristo tenía toda su confianza puesta en el Padre. Y de esta manera Jesús comienza a redirigir la confianza de sus discípulos, a sacarla de ellos mismos y a poner su confianza plenamente en Dios. Y esto lo hace, hermanos, aún al advertirles de su propia caída. Aún al advertirles de su propia caída, Jesús estaba redirigiendo la confianza de los discípulos. Jesús reconoce la debilidad de sus discípulos. Jesús reconoce la debilidad de nosotros. Y su deseo nunca es aplastar a sus discípulos. Él no los deja simplemente en la confrontación. La palabra nos dice que Él no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Esto significa que Él no va a quebrantar al que está caído. Él no va a destruir a aquel que está débil en la fe. Él no va a apagar los corazones que simplemente están humeando. Todo lo contrario, Él va a soplar. Él va a avivar los corazones de aquellos que están apagados, de aquellos que están desesperados por la convicción, por el fuego de Dios. Cristo los aviva. Cristo aviva el fuego de los corazones de sus discípulos. Él cuida de no terminar por aplastar a sus discípulos. Estos discípulos estaban tristes. Y su deseo no es entristecerlos más, sino que su deseo es levantar su ánimo, darles confianza. Y por eso nuestro Señor les da esta firme declaración de victoria en el versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Yo no quiero aplastarlos. Yo no voy a quebrar la caña cascada. Yo no voy a apagar el pábilo que humea. Estas cosas les hablo para que en mí tengan paz. Las palabras finales de nuestro Señor en este discurso del aposento alto son de victoria, hermanos. Cristo concluye este discurso con palabras de victoria.
Desde el punto de vista humano, este era el peor momento para ser optimistas. Jesús iba a ser arrestado, Jesús iba a ser enjuiciado, Jesús iba a ser crucificado. ¿Cómo Jesús puede dar confianza a sus discípulos? Y de hecho debería haber sido todo lo contrario. Sus discípulos deberían haberle dado confianza a Él. Pero Él, con su firme determinación y con su corazón pastoral, estaba consolando a sus discípulos. Estaba dándole confianza a sus discípulos. Y aunque Jesús iba a ir a la cruz, Jesús nunca vio su muerte como si fuera la derrota. Él nunca vio la muerte de Cristo, la crucifixión, como si fuera su propia derrota. En Juan capítulo 13, versículo 31, al principio de este mismo discurso, Jesús le dice a estos discípulos que esta es la hora de su glorificación. Jesús les dice, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en Él. Siempre que Jesús habló de su muerte en la cruz, Él habló de su propia gloria. Jesús tenía la plena claridad de que su muerte era el motivo de su gran victoria. Su victoria sobre el pecado, su victoria sobre Satanás, su victoria sobre el mundo. Es por medio de la muerte que Jesús iba a vencer. Pero sin embargo, esta victoria no fue una victoria fácil, hermanos. Esta victoria fue una victoria obtenida por medio del sufrimiento. Jesús tuvo que sufrir terriblemente, tuvo que soportar las aflicciones de este mundo a lo largo de su vida y sufrir terriblemente al llegar a la cruz. Y por esa realidad, hermanos, los cristianos también vamos a sufrir. Porque es por medio del sufrimiento que viene la victoria. De hecho, a la luz del plan redentor de Dios, los cristianos vencen a través del sufrimiento. No esquivando el sufrimiento. A través, en medio de el sufrimiento. Por eso Jesús les habla con claridad a estos discípulos respecto a la realidad de que ellos van a sufrir. En el mundo tendréis aflicción. Él ya lo había dicho en el versículo 20. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Ahí está el claro contraste entre estos discípulos y el mundo. Ustedes van a llorar, ustedes van a lamentar, el mundo se va a alegrar. Ellos iban a sufrir mientras estuvieran en este mundo. El mundo, hermanos, es un generador de aflicciones, es un generador de tribulación, es un generador de tentaciones. Para aquellos que nos visitan probablemente por primera vez, cuando Jesús habla del mundo no se está refiriendo al planeta. Está queriendo decir aquel sistema mundanal, aquel sistema de pecado que reina en este mundo, el sistema de maldad, el sistema de corrupción que opera en la mente, que opera en los corazones de todos aquellos que no han rendido su voluntad al Rey victorioso que es nuestro Señor Jesús. Todos aquellos que no han venido a Cristo en arrepentimiento y fe están gobernados por la tiranía de este mundo. Este mundo ejerce una tiranía profunda sobre las personas y lo hace por medio de las pasiones, por medio de los deseos. Todo hombre que no ha renunciado a su propia vida, todo hombre que no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, es esclavo de sus pasiones, es esclavo de sus deseos. Y si usted es esclavo de sus pasiones y de sus deseos, déjeme decirle, el mundo está en usted, el mundo reina en usted. Este sistema mundanal de corrupción, de maldad, está operando en su mente y en su corazón. Y el propósito de este mundo, el propósito que tiene en este sistema que está puesto como un software en cada mente y en cada corazón de las personas es que no obedezcan a la verdad. Y la verdad es Cristo. La verdad es Cristo. Por eso, hermanos, el mundo odia, el mundo aborrece a Dios, el mundo odia a Cristo, el mundo aborrece a la iglesia. Por esa razón, a la luz de la Escritura, nosotros los cristianos vivimos en un mundo hostil, en un terreno muy hostil. Déjeme informarle, hermano, por si usted no tiene idea de esto, el Nuevo Testamento tiene un lenguaje de batalla. Si usted está confiado en su vida cristiana, pensando que
todo se trata de venir al culto en el día domingo, está muy equivocado. Está muy equivocado. El Nuevo Testamento tiene un lenguaje de victoria, pero también tiene un lenguaje de batalla. Tiene un lenguaje de batalla. Nosotros estamos en una guerra espiritual constantemente. Por eso el apóstol decía que tenemos que tomar las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas. Por eso el apóstol también decía que tenemos que ponernos toda la armadura de Dios para que podamos resistir a las acechanzas del maligno. Es un lenguaje de guerra. No podemos estar estériles, no podemos estar ociosos, no podemos descansar simplemente con que estoy cumpliendo al venir el día domingo a este lugar, si estoy siendo infiel a lo largo de la semana, si no soy consciente de que estoy luchando contra huestes espirituales de maldad, contra falsas doctrinas, contra la mentira del mundo, contra la mentira de Satanás, las tentaciones que ejercen, la opresión y las aflicciones que vienen a mi vida. Yo no voy a ser consciente de que tengo que tomar las armas y luchar, y la corriente me va a llevar. Hay que ser muy conscientes de que el Nuevo Testamento nos habla de una verdadera guerra que está librando el cristiano. Estamos en terreno hostil. Por eso, hermanos, el Nuevo Testamento también nos dice que somos extranjeros. Nosotros no pertenecemos aquí. Somos extranjeros y peregrinos en la tierra. Cristo nos rescató de la tiranía del mundo, que es de la esclavitud de los deseos. Cristo nos rescató de la esclavitud del pecado y de la muerte, y nosotros ya no pertenecemos al mundo. No somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y el propósito de que nosotros sigamos aquí es la expansión del reino de Dios. Nosotros tenemos que expandir el reino de Dios en la tierra. Pero mientras este mundo siga gobernado por el pecado y la maldad, los cristianos en esta misión van a sufrir. Los cristianos van a llorar. Por allá un salmo decía, irán dando y llorando aquel que lleva la preciosa semilla. Pero va a llorar mientras lleva la preciosa semilla. Los cristianos sufriremos, hermanos. Los cristianos no somos personas que vivimos en una nube de gloria constantemente. Cristo no promete que este sea un camino fácil, que el cristianismo sea un camino fácil. De hecho, el cristianismo es un camino estrecho, lleno de espinos, lleno de cardos, es lleno de pedregales, es difícil, lleno de altos y bajos. Así es la vida cristiana. Si usted tiene una idea romántica del cristianismo, es mejor que la olvide, porque el cristianismo no es nada romántico. El cristianismo no es absolutamente nada romántico. Basta con leer Hebreos capítulo 11, la galería de la fe, los héroes de la fe que se presentan ahí, pero también se presentan sus sufrimientos. Ese capítulo nos muestra claramente que estos hombres vencieron por medio del sufrimiento. Por medio del sufrimiento. Y si hay alguien que puede decir que ha sufrido, hermanos, es el apóstol Pablo. Le pido que me acompañe a 2 Corintios, capítulo 11. 2 Corintios, capítulo 11, versículos 25 y versículo 26. Pablo da una radiografía de lo que ha sido su ministerio. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Esa es la radiografía del ministerio del apóstol Pablo. Esa es la radiografía de la vida cristiana de Pablo. Una vida llena de aflicción, una vida llena de dolor, una vida llena de opresión de parte del mundo. Pero vemos al apóstol regocijándose. Vemos al apóstol regocijándose en medio de sus prisiones, en medio de su dolor, en medio de su quebranto. ¿Cómo es posible? Porque él descansaba en la victoria de nuestro Señor. Que a pesar de que el mundo da aflicción, en el mundo tendréis aflicción, el Señor le había dicho, confía, yo he vencido
al mundo. Hermanos, el sufrimiento es parte de la expectativa cristiana. El sufrimiento es parte de la vida cristiana, está unido intrínsecamente a la vida cristiana. Es parte de tomar la cruz, es parte de ir siguiendo al Cordero donde quiera que Él va. Su camino es un camino de dolor, su camino es un camino de sufrimiento. Él fue experimentado en quebranto. Pero al mismo tiempo, hermanos, podemos decir que este mismo evangelio que enseña que el cristiano tiene dolor, que el cristiano tiene sufrimiento, es el que nos prepara para vivir en medio del dolor. El evangelio nos prepara para vivir en medio del sufrimiento. Por eso es que Cristo no se queda simplemente en el mundo tendréis aflicción. Punto final. No es lo que sale en el texto. Él dice que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Tengan confianza, tengan ánimo. Yo he vencido al mundo. Este es un maravilloso pero, hermanos. Uno de esos tantos pero que salen en la Escritura. Como en Efesios capítulo 2, versículo 4, cuando el apóstol viene hablando de que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. O Efesios capítulo 2, versículo 13, donde dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Estos son los maravillosos pero de la Escritura. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Ustedes tendrán tribulaciones, tendrán dolor, tendrán aflicciones. Muchos de ustedes aquí están teniendo aflicciones en este momento. Pero confiad, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Y hermanos, aunque Él iba a vencer en la cruz, les está diciendo a estos discípulos que ya ha vencido al mundo. Su certeza es tan plena que Él puede decir que ya lo hizo. Está en pasado el verbo. Yo he vencido al mundo. Si bien lo iba a hacer en la cruz, Él tenía la plena certeza de su victoria. Jesús estaba seguro de que Él vencería al mundo en la cruz. Por eso las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo, de manera personal para sus discípulos, de manera grupal, fueron palabras de victoria. Fueron palabras de victoria. Esta es la despedida del Señor para con sus discípulos y son palabras de una profunda victoria. Hermanos, y quiero destacar que el griego aquí es muy enfático. Cuando Cristo dice yo he vencido al mundo, el texto griego nos quiere decir yo y solo yo he vencido al mundo, porque Él es el vencedor. Él es el que fue a la cruz. Él fue el campeón de nuestra salvación. Él venció al mundo. Él era el vencedor designado por Dios para la reconciliación de todas las cosas. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Él es el que por su muerte iba a destruir a aquel que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo. Cristo, y solo Cristo, es el que iba a despojar a los principados y las potestades. Los exhibiría públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo en la cruz triunfó, hermanos. Cristo en la cruz triunfó sobre el mundo, sobre el pecado y sobre la muerte. Por eso, hermanos, yo amo la declaración del apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 14. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo también al mundo. Cristo no fue el único que fue crucificado en la cruz. En Cristo estábamos nosotros, pero también el mundo fue crucificado a mí en Cristo. El mundo murió para mí por causa de Cristo. Esa es la realidad. El mundo fue juzgado por Cristo. El maligno fue avergonzado. Allí la deuda que nosotros teníamos fue pagada por nuestro Salvador. Cristo es el vencedor por excelencia. Él venció por medio del sufrimiento. El autor a los Hebreos dice que el autor de nuestra salvación tenía que ser perfeccionado
por medio de muchas aflicciones. Tenía que ser perfeccionado por medio del sufrimiento. Y si Cristo tuvo que sufrir, los soldados de Cristo, ustedes, yo, tendremos que sufrir. Es por medio del sufrimiento que Cristo fue perfeccionado, lo dice la Escritura. Y es por medio del sufrimiento que nosotros somos perfeccionados. Por eso Jesús, como un capitán, se levanta delante de sus discípulos y les dice: confíen, yo he vencido al mundo. Aunque en el mundo experimenten duras pruebas, aunque en el mundo tengan tribulación, aunque en el mundo tengan dolor, aflicción, aunque las tormentas sean constantes en sus vidas, aunque las olas golpeen duramente contra el barco de su vida, tengan ánimo, confíen en el Señor. Yo he vencido al mundo y lo hice por medio del sufrimiento. Jesús conoce, hermanos, de primera mano las aguas tormentosas del dolor. Como dije, Él fue experimentado en quebranto. Algunos dicen de una forma para explicar este texto: Él tuvo un doctorado en quebranto, tuvo un doctorado en lo que significa el sufrimiento. Él conoce el sufrimiento mucho mejor que nosotros. Él lo pasó y Él nos dice que tendremos aflicción, pero Él no nos dice que vamos a pasar algo que Él no haya pasado primero. Él sufrió primero que nosotros y sufrió más allá que nosotros. Por eso podemos tener confianza. Y si Él dice que Él mismo fue perfeccionado por el sufrimiento, nosotros también lo seremos. En otras palabras, hermanos, lo que Jesús está diciendo es que todo sufrimiento, que todo mal, que toda aflicción que vive el cristiano pasa primero por la cruz. Pasa primero por la cruz. La victoria que nuestro Señor tuvo en la cruz a nosotros nos redefine lo que significa el sufrimiento. Nos da un nuevo significado de lo que es el sufrimiento. Es por medio de la victoria de Cristo que todo el mal que el mundo pueda infligirnos, que todo el mal que se pueda levantar contra nosotros, obra para nuestro bien. Romanos 8:28, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y hermanos, aquí cuando Pablo está diciendo todas las cosas, él no está hablando de todas las cosas buenas les ayudan a bien. Pablo tiene otra cosa en mente. Romanos 8:35 nos dice claramente lo que él tenía en mente. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Eso es lo que Pablo tenía en mente cuando dijo todas las cosas ayudan a bien. Porque ese es todo el mal que el mundo nos puede infligir. Todo el mal que el mundo puede traer hacia nuestras vidas, el apóstol nos dice, obra para nuestro bien, por causa de la victoria de Cristo. Por eso, más tarde nos dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de la cruz del Salvador, por medio de la victoria que Él obtuvo en la cruz del Calvario. Somos más que vencedores sobre todas estas cosas. Cristo venció al mundo y los creyentes también vencen al mundo porque están unidos a Él. Los creyentes estamos unidos a Cristo. Hermanos, ¿se dan cuenta de la profundidad de la victoria de nuestro Salvador? Que aún las aflicciones terminan cooperando para nuestro bien. Terminan cooperando para que nosotros seamos conformados a la imagen de Cristo. Este es un gran consuelo en medio de la aflicción. Tenemos un Dios soberano que todo mal que llegue a nuestras vidas lo transforma en bien. Y entre eso, hermano, está toda la aflicción que el mundo puede darte. Toda aflicción es una herramienta usada por Dios. Es una bendición incluso de Dios. Pablo le decía a los filipenses, porque a vosotros os es concedido, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Es un regalo. El dolor, el sufrimiento es un don de Dios que obra en nuestra santificación. Si usted quiere ser conformado a la imagen de Cristo, no debe rehuir al dolor, debe afrontarlo,
Debe poner su rostro como un pedernal, como lo hizo nuestro Señor, y afrontar el sufrimiento con la confianza de que Cristo ha vencido al mundo y que ese sufrimiento obra para mi propio bien. Todo el dolor te moldea al carácter de Cristo, a la imagen de Cristo. Y como si esto fuera poco, hermanos, Cristo nos asegura una profunda paz en medio de la adversidad a aquellos que confían en su victoria. Cristo asegura su paz a aquellos que confían en su victoria en la cruz del Calvario. Jesús dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Para que en mí tengáis paz. Y recuerden, Jesús iba a la cruz y le está diciendo a sus discípulos, en mí van a tener paz. Ustedes van a verme crucificado, pero en mí van a tener paz. Hermanos, y esta paz que Jesús promete no tiene nada que ver con la ausencia de aflicciones. Como ya vimos, Jesús les dijo, en el mundo tendréis aflicción. Es una promesa. Es probablemente la promesa más palpable que tenemos de nuestro Señor. En el mundo tenemos aflicción y lo palpamos todos los días. Todos los días. Pero la promesa de la paz está presente para aquellos que confían en la victoria de Cristo. Hermano o amigo que nos visita, si usted piensa que el Evangelio es color de rosa, está muy equivocado. Si usted piensa que el Evangelio es un camino de deleite sin fin, de victoria en victoria, donde todo va a ser color de rosa, donde el camino es súper fácil al cielo, no es así. No es así. Cristo pasó sufrimiento y nosotros también sufriremos. La paz de Cristo, la paz que Cristo promete, no tiene que ver con la ausencia de problemas, de aflicciones, de dificultades, de tribulaciones, sino que es una paz que nos sostiene en medio de ellas. Cristo asegura, hermanos, que tendremos sufrimiento. Por eso usted aquí no espere que se predique un evangelio diluido, que enseñe que nosotros tendremos prosperidad. Eso Cristo no lo predicó. Que tendremos siempre buena salud. Eso Cristo no lo enseñó. Aquí se predica el evangelio antiguo, hermanos. El evangelio de la sangre. El evangelio de los mártires. El evangelio del Cristo crucificado. Ese es el evangelio que debemos predicar. Es un evangelio que nos promete paz en medio del sufrimiento. No nos deja exentos del sufrimiento, sino que en medio del sufrimiento Cristo va a estar con nosotros. Por eso, hermanos, la paz que Cristo da es una paz que el mundo no puede conocer. Si fuera simplemente la ausencia de problemas, cualquier impío puede gozar paz en medio de la ausencia de problemas. Todas las personas están felices cuando no hay problemas. Pero la paz que Cristo promete es sobrenatural, es en medio del problema. Cuando yo veo el mundo a mi alrededor ardiendo en fuego, cuando mi familia se está pasando sufrimiento, se está pasando dolor, está pasando escasez, cuando hay aflicción económica, cuando hay aflicción laboral, cuando tengo aflicción en mi salud, cuando me diagnostican con un cáncer, todas esas cosas, Jesús nos dice, ustedes pueden tener paz en medio de la aflicción. Pueden tener paz en medio de la aflicción. Es una paz sobrenatural. Es una paz que me permite sostenerme en medio del dolor. No es una paz que me salva del sufrimiento, sino que me sostiene en medio del sufrimiento. Y esta paz gloriosa procede solamente de Jesús. No se puede obtener en ningún otro lugar. Es una paz que Cristo ganó por medio de su victoria. Es una paz que nosotros no obtenemos por medio de nuestro esfuerzo. Fue Cristo el que venció. Él vivió por nosotros. Él ganó nuestro perdón. Él ganó nuestra reconciliación. Él venció al mundo. Él venció al pecado. Él venció la muerte. Nosotros descansamos en su victoria. Él fue el que hizo todo. Nosotros no hacemos absolutamente nada más que confiar en Él, que descansar en Él. Y porque Él hizo todo, como Él dijo, yo y solo yo he vencido al mundo,
Él y solo Él merece toda honra, gloria y alabanza por su sacrificio. Solamente Él. Hermanos, unas palabras de aplicación para terminar. Si en medio de los problemas, de las aflicciones, de las tribulaciones que tú pasas, en medio de todas estas tentaciones que vienen del mundo, tú no logras percibir la paz que Cristo asegura por medio de su victoria, es muy probable que tú estás cayendo en el mismo tropiezo que tuvieron estos discípulos, en la autoconfianza. Tú no estás descansando en la victoria de Cristo, estás descansando en tu propio poder, estás descansando en tu propio esfuerzo, estás descansando en el poder de tu propio brazo antes del poder omnipotente del brazo de Dios. Cuando tú descansas en ti mismo, cuando tú descansas en tus concepciones teológicas, en tu propia doctrina, antes que en el Dios de la doctrina, tú no puedes experimentar la paz de Cristo. Si te preguntas por qué en medio de las aflicciones, en medio de las tribulaciones, tú no percibes esta paz, es porque tu confianza no está en la victoria del Señor Jesús. No estás escuchando a Cristo cuando dice: yo y solo yo he vencido al mundo. Lo que quiere decir también es que tú no puedes vencerlo por ti solo. Tú no puedes vencerlo por ti solo. Yo y solo yo he vencido al mundo. Por eso la paz de Cristo es para aquellos que quitan la mirada de sí mismos y la ponen únicamente en Dios, porque fuera de Él nada pueden hacer. Nada pueden hacer. Por lo tanto, hermano, te exhorto, examina tu propio corazón. ¿Dónde tienes puesta tu confianza? Revisa a la luz de la Escritura lo que la Escritura dice respecto a la maldad que hay en ti. Si ves pecado, arrepiéntete delante de Dios y confía únicamente en la obra consumada del campeón de nuestra salvación. Si Cristo, que es el capitán de nuestra salvación, fue perfeccionado por medio del sufrimiento, tú también lo serás y puedes tener paz si confías únicamente en Él. Únicamente en Él. Por lo tanto, ten confianza, hermano. Ten confianza, hermana. Tú que sufres, tú que estás pasando sufrimiento. Ten por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Descansa en la victoria de Cristo. Descansa únicamente en Él y en la paz que Él te ofrece. Descansa en que todas las cosas, por muy malas que puedan ser, cooperan y obran para tu bien. Descansa en Jesús, el capitán de nuestra salvación, el que va delante de nuestro barco, que es golpeado por las olas del mundo. Descansa en Él, que nos dice: confíen, hijos míos, confía, hija mía, confíen en mí, porque yo he vencido al mundo. Y si hay alguien aquí sin Cristo, si hay alguien aquí que no conoce al Salvador, tu mayor necesidad es ser reconciliado con Dios. Tú no puedes experimentar la paz de Dios. Si tú no le perteneces a Cristo, tú eres un enemigo de Cristo. El mundo es enemigo de Cristo y tú eres del mundo. Por lo tanto, es necesario que te rindas delante del Rey vencedor. Cristo venció al mundo. Si tú estás en el mundo, estás en el bando de los perdedores y serás juzgado al día final. Pero si vienes a Cristo, serás del bando de los vencedores, porque Cristo venció, nosotros también hemos vencido. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Ven a Cristo confesando tus pecados. Humíllate delante del Rey que venció por medio del sufrimiento. Y por medio de Él podrás gozar la victoria de Cristo. Podrás gozar la paz que solo Él ofrece por medio de la cruz. Oremos al Señor, hermanos.